Muy bien, seguimos en La Mira y estamos con Leticia Martínez. Buenas noches para todos. ¿Todo bien, Leti? ¿Todo bien? Bueno, la Fábrica Nacional de Cerveza y DECEM, Jóvenes Emprendedores, se embarcaron en un proyecto para profundizar en la problemática del consumo de alcohol en menores de edad. Y hoy tenemos con nosotros a Gabriela Civil, directora de Asuntos Corporativos de la Fábrica Nacional de Cerveza. Gracias por estar. Y Pablo Marroche, de DECEM. Muchísimas gracias por estar, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Bien, Leti estuvo trabajando en el tema. Sí, porque en el marco del proyecto En Otras Palabras hubo una investigación para conocer justamente el comportamiento en el consumo de los adolescentes y también un poco la visión que tenían los papás. El estudio se hizo entre julio y septiembre del año pasado a adolescentes de entre 13 y 17 años. Y lo que se pudo ver es, por ejemplo, los padres son quienes habilitan el consumo en los hogares, es decir, que son los habilitadores de esta primera experiencia. ¿Y por qué entienden que lo tienen que hacer? Bueno, porque ellos consideran que es mejor lograr darles opciones a sus hijos y que ellos puedan tomar una mejor decisión que prohibirles. Y así el adolescente lo que hace es tener una primera experiencia de consumo, o las primeras, en un ambiente controlado y supervisado, ¿no? Lo que podemos ver es que eso que les decíamos, que ellos lo que intentan es no prohibir, sino darle herramientas a sus hijos para que ellos puedan tener una mejor elección. Lo que veíamos es que los adolescentes creen que este consumo es natural, es decir, es parte de su desarrollo. Como adolescentes es natural que ellos tengan que pasar por estas experiencias de consumo a esta edad. Y lo que veíamos es que algunos datos, por ejemplo, el 52%, si lo vemos en la primera placa, consumió en el último año. Y si vemos en la siguiente, el consumo se da en mayor medida en varones que en mujeres. Por muy poco, ¿no? Por muy poco, digo. ¿A la diferencia? Sí, claro. Lo que sí podemos ver es que si lo vemos por edad, por rango de edad, lo vemos en la siguiente placa, a mayor edad, mayor es el consumo. Si ven entre 13 y 14 años, el consumo fue de 33%, entre 15 y 16 años el consumo es de 50%, y a los 17 años consumieron el 67%. Y si vemos el lugar en donde se da el consumo, principalmente se da en la casa de amigos. Este es el primer lugar que los adolescentes consumen alcohol. El segundo es en su casa, un poco por lo que les decíamos, ¿no? Los adultos como facilitadores. Y después, bueno, se dan en fiestas y bailes. Se supone que en la casa de los amigos debe haber algún adulto facilitador también, ¿no? O debería. O debería. En este marco de la experiencia controlada, si todos van en la misma línea. También se desprende de esta investigación que las mujeres consumen más en su hogar y los varones fuera de este. Algo que surgió también de esta investigación que realizó Research Uruguay es que 2 de cada 3 jóvenes, y lo vemos en placa, dice conocer las consecuencias del consumo de alcohol, y en cambio 1 cada 3 dice o valora más el aspecto positivo del consumo de alcohol, es decir, la diversión, el sentirse extrovertido, ¿no? Y bueno, y por ahí es lo que ellos sienten y valoran 2 tercios y 1 tercio a la hora de hablar del consumo de alcohol. Y un dato no menor es que el 85% de los jóvenes que consume cree que si tiene un problema con el consumo de alcohol, es decir, si esto se pasa de la línea, pueden hablarlo con sus padres. Es algo que van a poder dialogar y buscarle una solución. Y después algunos datos más es que, por ejemplo, el 75% dice que sus padres le preguntan si toma fuera de su hogar, y el 54% indica que a sus padres no les importa si consumen fuera de su casa. Pero vamos a profundizar en esto con Gabriela y con Pablo. Pablo, se me había ido el nombre. ¿Cómo esto surge como una iniciativa de responsabilidad social empresarial? Claro, a ver, FNC como líder en el sector de bebidas con alcohol, desde hace muchos años, ya debe ser más de 20 años, que trabaja en todo el tema de promover hábitos de consumo responsable, ¿no? De promover, y eso centrado en 3 ejes principalmente. El cero al volante, que se trabajó durante muchos años, seguramente recuerden campañas de si tomaste no manejes y demás, que luego con el tema de la ley, del back cero, vimos que como que por ahí el foco ya no tenía que estar tanto ahí. Después el cero en excesos, promoviendo consumo moderado,
lado, y este tema de cero en menores, que si bien no venimos trabajando hace un tiempo con DECEM, ya habíamos hecho campañas, es como que a partir del año pasado decidimos profundizar ahí porque veíamos algunos de estos indicadores de encuestas que había que eran como alarmantes, como esta edad de inicio que va bajando, ¿no? Entonces, preocupados por ese tema, porque, a ver, como les decía, con la responsabilidad de vender bebidas alcohólicas, queremos consumidores sanos y educados, digamos, y con un consumo moderado, no puede haber chicos menores de edad que estén tomando. ¿Sorprendió, Pablo, los resultados de la encuesta o más o menos se esperaba? Bueno, lo primero que nos generaba el desarrollar un proyecto como este era también ver qué había pasado durante la pandemia, ¿no? Porque estábamos en un año 2021, después del periodo de pandemia, cuando no había tampoco una última actualización de los datos oficiales sobre el consumo en menores, entonces era ahí una incertidumbre de ver qué había pasado. Con esa expectativa de saber también que, por ejemplo, podían, al haberse dado menos salidas, menos noche y demás, por los cuidados, digamos, de la pandemia, que se redujera un poco ver sus cifras oficiales anteriores y eso se confirmó, digamos, ¿no? Porque este consumo del 52% antes estaba sobre el 70%, digamos. Entonces eso fue un dato que fue interesante, como que había bajado el consumo a partir de estos momentos de coyuntura y de pandemia. Pero sí se da también en las edades, que en eso sí se mantiene, que las edades de iniciación, como decía Gabriela, son muy tempranas. Entonces, ese era uno de los primeros datos que había que considerar y que atender. Y después, como en la presentación decían, el ver cuánto la familia era consciente de esto y habilitaba, ¿no? Eso fue otro de los temas que ahí sí, de repente, sorprendió mucho el decir un 68% del consumo se da en casas, en la casa propia o en la de nuestros amigos. Entonces, eso sí fue un tema importante porque después, al empezar a hablarlo con las familias y con los padres, se daba esto de decir, bueno, para mí no es tan importante, no es tan preocupante, si yo lo veo, está controlado. Entonces ahí sí se empezaba a dar un tema de decir, pero si tenés toda la información sobre la mesa, ¿seguís pensando lo mismo o no? Y ahí había un par de elementos para trabajar, ¿no? Ya hay varias investigaciones, hemos tenido acá algún experto donde daba lo mismo, de que se inician en el consumo en sus casas y alentados por sus propias familias, ¿no? Todos estos datos que surgen de la investigación que ustedes consideraban que necesitaban, ¿sirvieron para tomar alguna medida puntual? ¿Orientar, por ejemplo, los talleres que realizan en el proyecto? Claro. Sí. Sí, totalmente. Eso fue un insumo de alguna manera para ver los contenidos, las dinámicas, las actividades, todo lo que se iba a desarrollar y poder tener también más insumos para poder no solamente trabajar con los estudiantes, que llegamos a más de 1.200 jóvenes el año pasado con más de 40 talleres en todo el país, sino a su vez para poder generar estas conversaciones con autoridades, generar conversaciones con docentes, con directores, la investigación también, en donde ahí el análisis de los expertos, las conversaciones, también generan un montón de elementos para trabajar. Gabriela, en la evolución del tiempo que ustedes vienen trabajando, ¿han visto cambios? ¿Se han visto algunos cambios? En este tema de menores empezamos a trabajar con más profundidad porque lo habíamos dejado en un momento para pasar a moderación de vuelta ahora el año pasado. O sea que inicios de 2021 que llegamos a 1.100 jóvenes con DECEM. Y ahí un poco también volviendo sobre lo que tú preguntabas, Leticia, sí, se hicieron ajustes en los contenidos de los talleres y también decidimos para este año 2022 incluir a docentes. Por esto que veíamos de decir, bueno, tenemos que llegar mejor a los adultos, entonces tenemos que llegar mejor a los padres, que los incluimos en algunas de las campañas de comunicación que lanzamos sobre fin de año para el verano, y eso que es un momento que siempre es como de más consumo en jóvenes por las vacaciones. Y ahora este año estamos generando talleres también con DECEM, talleres con docentes. Y pensando en docentes, no solo el docente típico que uno piensa a veces biología o qué sé yo, pero también en aquellos docentes tipo de entrenadores deportivos, de esas asignaturas que son como un poco más hasta sociales, si querés, que se encuentran con los chicos desde otro lado, como para ir pasándole. Lo primero es informar, ¿no? Que haya conocimiento y de verdad de lo que implica que haya chicos menores que estén consumiendo y los problemas que pueda tener para su desarrollo futuro, que no es solamente el tema de que consuman con patrones de moderación en esa etapa, sino que en verdad lo que hay que tratar es de evitar el consumo en esas etapas, ¿no? Porque hay problemas o situaciones de riesgo que se van a ver mucho más adelante en la vida. Hemos naturalizado esto, ¿no? Nos parece como, bueno, no son tantos, o son, no sé, pero que empiecen a tomar a los 13 años, ¿no? Alcohol. Totalmente. Sí. Y eso significa que hay jóvenes que empiezan incluso antes, seguro, ¿no? O sea, sí. Entonces eso es un problema grande, un problema importante. Hay falta de conciencia de cuáles son esas consecuencias que Gabriela mencionaba, que son claves en el desarrollo, ¿no? Que de repente uno dice, bueno,
simplemente es si lo tengo controlado está bien, no. Eso afecta al desarrollo del cerebro y demás. Es toda una cuestión también biológica y no solamente social, que implica que la huella de consumo de alcohol en menores debería ser 0, digamos, ¿no? Y entonces es trabajar. Sí. Como, claro, te veía tu cara de decir, bueno, pero es muy difícil. Bueno, pero lo que tenemos que trabajar es en que haya mayor información, mayor conciencia, y por el otro lado, tratar de retardar lo más posible el inicio y obviamente claro. con esas consideraciones. Uno realiza el propio consumo en general, porque uno ve, a los 13 años consume, no sé, me acuerdo, el 30. Después a los 15 el 50. Después sí. el 70, y uno puede decir, bueno, parece lógico que a medida que vayas aumentando de edad consuma más, bueno, pero también puede ser la lógica inversa, ¿no? O sea, si empezaste a consumir con 13, es lógico que después no pares de consumir, ¿no? Claro, y el tema de las cantidades, y el tema de qué bebidas y demás. Entonces hay un montón de efectos que por ahí empiezan a jugar y que en estos talleres y todas las actividades, y es un programa, digamos, bastante completo, ¿no? Porque, como decía Gabriela, hablamos con autoridades nacionales, hablamos con docentes, hablamos con médicos que también puedan aportar información ahí, hablamos con jóvenes, hablamos con influencers, ¿no? Estamos trabajando por distintos lados para tratar de que el mensaje llegue. Ahora estamos sin emergencia sanitaria y ustedes retomaron los talleres y un poco el proyecto el año pasado. ¿Qué diferencias han visto entre lo que ocurrió el año pasado y lo que viene pasando este? La verdad es que no tenemos este año la información de cómo viene el consumo en ese sentido, pero de repente en lo que sí queremos trabajar mucho es en tratar de mantener esta situación dentro de todo controlado, ¿no? O sea que no sea algo que por empezar a hacer salidas y más actividad social esto se dispare nuevamente, ¿no? Sino que lo que quisiéramos es tratar de ayudar en esto a través de los talleres, la información y como decíamos, llegar a los docentes que después tienen un efecto multiplicador, darles herramientas y acompañarlos también en ese proceso, ¿no? Entonces esperando que no se vuelva a disparar, ¿no? Claro, ya está muy bien el enfocar en los menores, porque uno dice, bueno, la educación tiene que jugar un papel, pero alguien decía otro día, bueno, la educación tiene que jugar un papel en el consumo de drogas, en el consumo de alcohol, en las medidas del tránsito, en el cuidado del medio ambiente. Al final le pedimos a la educación todo, ¿no? Pero también es muy importante, y te pregunto, ¿qué están haciendo con los adultos? Porque son los adultos los que están permitiendo esto, ¿no? Si bien esto está enfocado en adolescentes, ustedes están haciendo un trabajo también con adultos. Sin duda, es algo, ¿viste? Cuando se dice una norma social que tenemos que cambiar, ¿no? Porque mismo los adultos, lo que veíamos en la investigación es que muchas veces es como que está eso, bueno, yo también tomaba, o en mi época, qué sé yo, entonces eso, mejor que tomen en casa. Entonces, por eso es que es importante poder dar información. Estamos haciendo estos talleres con docentes que involucran a estos adultos que trabajan con ellos todos los días y trabajando en algunas campañas para adultos padres, hermanos mayores y demás, y también en generar algunos recursos que puedan estar disponibles en la web con información y para poderles dar difusión como para tener más herramientas al alcance, ¿no? Sabemos que esto es un trabajo que no se va a solucionar en un año o en 2 años, lamentablemente, ¿no? Que requiere de consistencia y de tratar de ir expandiendo justamente el alcance de esto. Por eso apuntamos a docentes como multiplicadores, como forma de escalar un poco más rápido. Y en ¿no? el caso de los adultos, la consigna que es el consumo responsable. Sí, y otra cosa de adultos también es el tema de los vendedores de bebidas alcohólicas, ¿no? Porque también, o sea, está el papá o la mamá que habilita, o el hermano mayor, o los que prestan la cédula, pero también está el que vende en el bar o en el almacén a un menor cuando sabemos que no se puede. Entonces, en eso también trabajamos en campañas de conciencia con nuestros clientes, digamos, durante el año, y especialmente nosotros tenemos, bueno, como una fecha de la compañía de consumo responsable en el mes de septiembre, donde tratamos de generar justamente información y de pedir que seamos conscientes, o sea, es responsabilidad de todos, no solo de los chicos que a veces son como estigmatizados de, bueno, mira, ¿por qué están tomando? Es porque de alguna forma todos estamos habilitando ese consumo, ¿no? ¿Y cómo reciben, en este caso, los puntos de venta cuando ustedes generan este diálogo y esta importancia de no vender a menores? En general sabés que lo reciben bien, ¿no? Porque hasta tener el calco ahí que dice yo no le vendo a menores y qué sé yo, les da como hasta el argumento cuando ellos quieren plantarse frente a determinado grupo de chicos, ¿no? No hemos tenido problemas con eso. En general lo reciben bien, lo que queremos es ir un paso más y dar también como apoyo en esta cuestión de herramientas o de recursos para, bueno, qué pueden hacer o a dónde pueden recurrir si ven menores en situación de peligro, de riesgo o tener mejor información para cómo tratarlos. ¿Ustedes en estos talleres reparten materiales? Digo porque si esos materiales se puede acceder vía web en algún lado, están colgados en alguna página. Sí,
Totalmente. En la página que es desem.org.uy en otras palabras, ahí pueden encontrar toda la información. desem.org.uy en otras palabras. Ahí está toda la información sobre lo que venimos desarrollando, estos estudios, las distintas actividades que hacemos, y también está la posibilidad de que tanto jóvenes como docentes como padres nos contacten y nos pidan estos talleres, porque es importante aclarar que estos talleres son gratuitos, que pueden ser presenciales o virtuales y que se brindan a cualquier centro educativo, no solamente de liceos, sino pueden ser centros juveniles, pueden ser instituciones de jóvenes, pueden ser clubes sociales. Y ¿cómo se piden? ¿Cómo hacen para pedirlo? Se contactan con la fundación y nos dicen queremos recibir el taller de En otras palabras, y coordinamos una fecha y nosotros los visitamos. Como decía, incluso yendo al interior presencialmente. Está bueno eso. Ya ahora vamos más de 600 jóvenes en este año, o sea, 1.800 jóvenes que han participado de los programas, y como decía, no solamente es gratuito, sino que además se adapta mucho a las posibilidades de cada institución. Incluso estamos trabajando también con centros deportivos, clubes de fútbol, tanto planteles femeninos como masculinos, que también, y de básquetbol, que también nos han recibido, y de esa manera, como decía Gabriela hoy, conectando por otras actividades, ¿no? Con el deporte, con los buenos hábitos, los hábitos saludables, también puede ser un espacio desde donde este mensaje también pueda llegar mucho más, porque una de las cosas que nosotros todos los años vemos, somos una fundación que hace proyectos educativos y llegamos a más de 10.000 jóvenes por año con distintas temáticas y distintos programas, ¿no? Y nosotros lo que vemos es que los jóvenes tienen un potencial ilimitado de capacitarse, de brillar, de ir para adelante, de emprender, y eso para nosotros es fundamental. Y nosotros con esto lo que queremos es habilitarlos justamente a decir, abrimos una puerta, abrimos un mundo de oportunidades a cosas que los motiven, que los diviertan, ¿no? Entender que no todas las salidas que son divertidas son las que tienen que ver con el alcohol, sino que hay un montón de actividades que uno puede hacer con pares, con adultos, con voluntarios, contribuyendo a la comunidad, incluso devolviendo, que pueden ser muy interesantes, muy nutritivas y divertidas también, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado y estamos siempre abiertos a las... Sabemos que hay muchas tareas de responsabilidad social que está haciendo la fábrica. Estamos abiertos para que nos las vengan a contar. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, y una cosita más, nada más, en esto que decía Pablo, que se pueden anotar las instituciones, eso para participar en los talleres, también los docentes. Por esto que les decía que ahora estamos generando 2 talleres para docentes este año, que todavía no fue el primero, va a ser ahora en el próximo mes. Sí. Entonces los que estén interesados también en la página de DESEM se pueden anotar, para que les llegue la información para poder participar. Muy bien. Ahí seguramente va a haber también virtualidad para los que estén más lejos, en el interior, eso que va a estar habilitado. Gabriela, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Leticia. Buenas noches a todos. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.